Muy buenos días, soy Carlos Zapata, pastor de la Iglesia Santa Rosa Bible, del Ministerio en Español. Para mí es un gusto, un privilegio saludarles en este día del Señor y poder compartir con ustedes el mensaje glorioso de la palabra de Dios. Pero antes quisiera compartir con ustedes unos pequeños anuncios. Hoy día a las 4 de la tarde tenemos nuestra reunión Zoom. Si usted quiere unirse a nosotros, puede hacerlo a través de la internet. Yo le puedo enviar un email invitándole. Pero para esto usted tiene que comunicarse conmigo a czapata@srbible.org para yo poder enviarle la invitación. Los días martes también a las 7 tenemos un grupo de vida que se reúne vía Zoom y estudiamos la palabra de Dios. Vamos a través de lo que hablamos el día domingo y especialmente en el libro de Micah, el cual estamos estudiando al presente. Si usted tiene alguna necesidad de oración, por favor, comuníquese con nosotros. Queremos orar por usted, queremos apoyarles, queremos serles de ayuda. Escríbanos a prayer@srbible.com. Nosotros le responderemos y estaremos apoyándoles en las oraciones que ustedes necesitan. Para más información, vaya a nuestra página web srbible.org y ahí encontrará la ayuda, encontrará la información que necesita acerca de nuestra iglesia. Que Dios le bendiga. Y vamos ahora sí a entrar a la lectura de la palabra de Dios y quiero invitarles a abrir sus Biblias en esta mañana en el libro de Miqueas, uno de los profetas menores, el libro de Miqueas en el capítulo 2. Y vamos a leer el capítulo entero en el cual vamos a basar nuestro tema en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas: Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanza la vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y la cabeza de ellos, Jehová. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón.
y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Por eso gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Por eso gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Como les dije al presente, estamos en el libro de Miqueas y esta vez vamos a hablar acerca del capítulo 2 de Miqueas. Un capítulo muy especial y espero que hable a su corazón y a mi corazón a la misma vez que yo les puedo comunicar este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Miqueas, un hombre muy tierno, pero con un mensaje muy justo, un mensaje de Dios, un mensaje muy duro, un mensaje especial para el pueblo que estaba en necesidad. Habían ciertas cosas que estaban pasando en medio del pueblo de Dios en esa época
Y Dios levanta a Miqueas con un mensaje relevante, con un mensaje necesario para esos días. El pueblo no andaba bien en su relación con Dios, y Miqueas tiene que enfrentarse al pueblo y decirle lo que Dios piensa. El pueblo se estaba dando a la idolatría, como recuerdan en el capítulo 1. Ellos adoraban al Dios verdadero, pero a la vez y a la par tenían altares, y ahí en esos altares ofrecían incienso y sacrificio a ídolos. Y eso no estaba bien. De ninguna manera Dios permite la idolatría. Y esa idolatría estaba llevando al pueblo a vivir licenciosamente, estaba llevando al pueblo a cometer abusos, estaba llevando al pueblo a disensión entre personas, y no había justicia social en ese entonces. Y Miqueas tiene también que levantar un mensaje de Dios, llevar un mensaje de Dios especial para esa situación particular. La violencia, el robo, el hurto estaban haciendo mella del pueblo. El insulto también era parte de la vida. Nunca son medios para lograr algo que queremos, y menos como seguidores de Cristo. Tú y yo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir para la gloria de Dios, andar rectamente, gozar de relaciones normales y relaciones buenas con la gente. En ese entonces las cosas no andaban bien en la sociedad del pueblo supuesto de Dios. Es que cuando quiera que se tratan livianamente las cosas de Dios, como sucedía en el pueblo, las cosas en la sociedad no pueden ir bien. Las cosas de Dios tienen que tratarse de una manera real y de una manera profunda, para que haga efecto la palabra de Dios. Y cuando hace efecto la palabra de Dios en el corazón del hombre, entonces las cosas cambian en el hogar, las cosas cambian en la sociedad, las cosas cambian en todos lados. Pero nosotros somos ese agente de cambio cuando Dios cambia y transforma nuestras vidas. En Miqueas 2, del 1 al 2, como hemos leído, dice: «Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y las roban, y casas y las toman, y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad». ¿Qué estaba sucediendo? Era que las personas que tenían algo de poder, algo de riqueza, estaban oprimiendo al que tenía menos, al que era menos en la sociedad de ese entonces. En nuestros días podemos apreciar que también suceden las mismas cosas. Cuando la persona no está en Cristo, cuando la persona no está en la palabra de Dios, en sus relaciones personales comienza a hacer uso de prerrogativas y de poder que puedan tener, y realmente, muchas veces sin querer, nosotros oprimimos a otra persona. Eso es lo que llamamos nosotros el famoso bullying. Pero eso es lo que ocurre realmente, ¿no? Cuando estamos no tomando en cuenta la palabra de Dios. Y este pasaje describe la injusticia y la corrupción de ese entonces. No muy distinto a lo que estamos viviendo hoy, especialmente de aquellos que tenían poder e influencia. Aquellos que tienen poder e influencia tienen que cuidarse muchísimo de poder ser guiados por el Espíritu de Dios para poder bendecir y no oprimir y no aprovecharse de la situación. La gente vivía aprovechándose de la situación por el poder que tenían. Una persona buena, una persona en Cristo con poder, es una gran bendición. Pero una persona mala, una persona sin Cristo con poder, puede convertirse muy fácilmente en una persona abusiva y en un tirano. La idolatría que existía en el pueblo los había llevado a ese problema que estaban viviendo. Y Dios tiene que intervenir y tiene que decirle al pueblo, pero también lo deja a merced de su pecado y de su rebeldía. ¿Cómo tenemos que entender el accionar de Dios? Los países donde se toman en cuenta los principios y los valores de Dios son los países que van a la vanguardia. Pero aquellos países que no toman en cuenta los valores y los principios de Dios son los que están abajo, los que sufren la corrupción, los que sufren el crimen, los que sufren cuantas cosas más. Por eso que es bien importante que nosotros como cristianos seamos luz en nuestra comunidad, podamos impregnar la maldad que existe
con el amor de Jesucristo y comunicar este glorioso mensaje que tú y yo tenemos, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él vino a morir por nosotros, qué buena noticia, y a salvarnos para que podamos estar toda una eternidad con Él. La violencia, la opresión son razones por las cuales el juicio y la ira de Dios se manifiestan siempre. Dios no es un Dios de la impunidad. Dios va a castigar y va a corregir y va a intervenir cuando hayan cosas malas que las personas hagan. Miremos aquí el proceso de la maldad y del abuso. Dice el versículo que hemos leído que esta gente pensaba iniquidad. O sea que en su mente comenzaban a pensar ya cosas malas. Y tú y yo sufrimos de eso también, porque malos pensamientos no podemos evitarlos, pero sí podemos ignorarlos y hacer cosas buenas para la gloria de Dios. Pero dice acá claramente que esta gente piensa iniquidad. O sea que en la noche estaban pensando cómo tomar ventaja del poder, del dinero y la situación en que ellos se encuentran para poder obtener más para ellos. No obstante, la gente no importaba. Si hay que sacarle las casas, se las sacamos. Si hay que robarle, le robamos. Y si hay que oprimirlo, los oprimimos. Lo que importa somos nosotros. La actitud egoísta del hombre siempre dominado por el pecado. Y quiero decirte que como cristianos nosotros no estamos inmunes a ese sentimiento, a ese sentir. Muchas veces nos guiamos por nuestro egoísmo, por nuestro personalismo y porque nosotros queremos lo mejor y no nos importa mucho lo que está alrededor nuestro. Entonces no podemos decir que esta es una situación particular en el tiempo de Miqueas, sino que es una situación que se aplica a nuestros días y muy probablemente a cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que ver? Que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Por ejemplo, en Génesis 6:5 tenemos aquí en la época de Noé, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, fíjense, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Eso es lo que había en el corazón del hombre y eso es lo que hay en el corazón del hombre cuando el hombre cayó de la gracia de Dios y desobedeció a Dios en el huerto del Edén. Nosotros somos herederos de eso. De ahí que necesitamos ¿a quién? Necesitamos a Cristo. Él es realmente el Salvador, quien nos puede sacar de nuestro estado de desobediencia. También en Filipenses 4:8 tenemos este pasaje, escuche. Por lo demás, hermanos, es Pablo hablando a la iglesia en Filipos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo sabe Dios? Fíjense que por nuestra naturaleza caída y pecaminosa que tenemos, somos dados a los malos pensamientos. Pero cuando los malos pensamientos nos asaltan y quieren dirigirnos fuera de la voluntad de Dios, la palabra de Dios que nos dice que tenemos que pensar en todas estas cosas, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en esto. O sea que hagamos el esfuerzo de no obedecer los pensamientos malos y de obedecer los pensamientos buenos que podemos generar a través de la vida que tenemos en Jesucristo. Y esto es lo maravilloso para el creyente puede hacer estas cosas. Esta gente no solamente pensaban iniquidad, no solamente estaban trazando la estrategia cómo ganar más y cómo oprimir más y cómo atropellar más a la gente para obtener beneficio de ellos. No solamente pensaban, sino que maquinan el mal. Trazan una estrategia. Piensan bien cómo la van a ejecutar. Cómo sacar el máximo de provecho de la situación en la cual el pueblo está viviendo. Entonces planean lo que van a hacer, desarrollan ese esquema o qué mentira van a decir o cuál va a ser la estrategia para que no se den cuenta la gente de lo que estamos haciendo, cómo podemos sacar el máximo de provecho de la situación. No se trata de eso para el cristiano. Para el cristiano se trata de cómo nosotros podemos ser de bendición, no cómo nosotros podemos aprovecharnos. Si hay algo que hay en nuestra naturaleza nata, es que nos gusta aprovecharnos de la situación y de las circunstancias. El cristiano no vive así. El cristiano vive por la voluntad de Dios.
Y el pueblo de Dios en ese entonces no estaba viviendo bajo la voluntad de Dios, sino que estaban dando con creces obediencia a sus pensamientos inicuos que tenían en ellos mismos. Y no es así. Maquinaban el mal. Fíjense lo que nos dice el Salmo 73, del 6 al 9. Y es Asaf, un músico en el tiempo de David, que escribe este salmo. Y miren lo que dice: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esa es la naturaleza del hombre que tiene cierta autoridad, que tiene cierto prestigio, que tiene cierto poder, pero está sin Cristo. Y esto es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Miqueas. Salmos 4:4 nos dice algo distinto. Dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. En vez de estar pensando cosas malas, dice: mediten en su corazón, piensen cosas buenas estando en vuestra cama. Ahora estas personas no solamente pensaban en iniquidad, no solamente maquinaban en su mente cómo hacerlo, sino que también al día siguiente iban y lo ejecutaban, lo hacían. Ponían acción, ponían alas a sus pensamientos, pies a sus pensamientos. Dice, ponen en acción aquello que nació con un pequeño pensamiento, pero lo entretuvieron tanto que en vez de desarraigarlo, comenzaron a darle forma, comenzaron a acariciarlo y comenzaron a maquinar cómo llevar a cabo sus planes maléficos. Y no es así, hermanos. Nosotros como creyentes tenemos que hacer todo lo opuesto. ¿Cómo podemos ser de bendición? Pensamos en la noche cuando vamos a acostarnos en el día que viene. Señor, ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos a ayudar a otros. Ayúdanos a que en nuestras vidas Cristo pueda ser exhibido en su totalidad, en nuestros pensamientos, relaciones, en todo lo que hagamos. Cristo pueda ser visto. Pero estos no podían hacerlo, porque estaban presos de su propio pecado. Recuerdo al rey Acab y Jezabel en los tiempos de los reyes. Este rey Acab llega a su casa y llega triste, acongojado, y su mujer le dice: ¿y por qué estás triste, Acab? Y el rey le responde: fíjate, Jezabel, que fui a hablar con Nabot y él no quiere darme su viña, yo le he ofrecido otra, pero él está empecinado en que no, que esa viña es de su heredad y quiere mantenerla para él mismo. Y su mujer trama una situación. Llama a los principales del pueblo donde vivía Nabot. ¿Y qué hace? En pocas palabras, lo manda a matar. Lo apedrean y lo mandan a matar. Y después Jezabel le dice a Acab: ¿sabes qué? Ahora sí puedes ir y toma posesión de la viña. ¿Se dan cuenta? Ese es el abuso de poder, el abuso de autoridad, es el atropello de una persona con poder a una persona justa, que quería hacer bien las cosas, como Nabot. Pero bueno, esto es solamente como un ejemplo, para que no nos dejemos deslumbrar y podamos tomar posturas similares, con tal que nosotros podamos obtener ganancia. Tengamos cuidado, no queremos ganancias malavidas en nuestras vidas, porque la ganancia malavida en nuestras vidas siempre es un foco de infección. Es como ese cáncer que comienza a nacer en nuestro cuerpo y después nos contamina toditito, porque el pecado no está estable. El pecado crece y se multiplica. Miqueas 2:2 nos pone en claro que lo que se proponen los malos con sus perversas maquinaciones: codician, fíjense, roban y oprimen, nos dice el versículo que hemos leído. Codician, roban y oprimen. La codicia, ¿qué es la codicia? Antes que nada, la codicia es una enfermedad de alma. Es una enfermedad de nuestro corazón. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No hay que codiciar. ¿Por qué? Porque codiciar, en cierta manera, nos lleva a odiar a la persona que estamos codiciando. Queremos ser como él, queremos tener como él, o ser como ella, o tener como ella. No es así. La codicia nos impide realmente
el gozo del Señor en nuestras vidas. Nos impide ser personas felices, nos impide ser personas que dependemos en la provisión de Dios y con eso estamos contentos. La codicia nos consume por adentro. ¿Y esta gente qué hace? Codiciaba. Y que, ojo, aquella persona que está sin Cristo, cuando tiene algo, quiere más, y cuando llega a ese más, quiere más, y cuando llegó a ese más, consigue otra cosa más. Nunca está satisfecho. ¿Por qué? Porque el alma, el corazón de una persona nunca va a estar satisfecho, a menos que encuentre su satisfacción en el Señor. Y para ser satisfechos en el Señor y ser felices en el Señor, tenemos que llegar a Dios por medio de Jesucristo, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre como tú y como yo, para poder llevar nuestro pecado en la cruz y morir por ese pecado y obtener nuestro perdón. ¿Para qué? Para que podamos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de perdón y de misericordia también, y quiere extendértelo a ti. Si tú no conoces a Cristo, este es el día en que debes tú entregarle tu corazón a Cristo. No se puede vivir sin Cristo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces hemos visto, ¿no?, la codicia, el robo. Dice, no hurtarás, dice Éxodo 20:15. Robar es la sustracción violenta de las cosas. Y hurtar es la sustracción sutil y fraudulenta. Hay dos formas de robar. Es agarrar a uno y darle un golpe y robarle, arrebatarle lo que tiene. Y lo otro es usando ya la astucia, el fraude, en negocios, en diferentes cosas, pero es el mismo fin. Robar, sustraer, hacer de nosotros algo que no nos pertenece. Y no nos damos cuenta que estamos trayendo juicios sobre nosotros cuando esto hacemos. No importa el monto. No se puede robar. No se puede robar. Robar es algo realmente que no debe existir en la vida del cristiano. Y hablando de robar, a veces decimos, bueno, yo ya no robo y ya eso ya era cuando lo hice quizá cuando estaba sin Cristo. Y no lo hago ahora. Pero permíteme preguntarte, querido amigo, hermano, ¿qué de robarle a Dios? ¿En tu tiempo? ¿En tus finanzas? ¿Estás siendo fiel con el Señor? ¿O estás sustrayéndole a Dios lo que es de Dios? Recuerda lo que Jesús dijo. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, refiriéndose a una moneda, refiriéndose a dar dinero. Querido hermano, tú y yo tenemos que ser un buen soporte de la iglesia de Dios. Y no porque estamos viviendo una situación de virus y de encierro y de limitaciones, vamos a decir, bueno, por este momento no lo vamos a hacer. Querido hermano, eso no debe estar en el corazón del creyente. No queremos robarle a Dios. Robarle a Dios es algo muy grave. El cristiano tiene que ser fiel en su dadivosidad, en su diezmo y en su ofrenda para con Dios. ¿Lo estás haciendo? El robo, y después dice la opresión, que es someter a una persona, una nación o un pueblo, vejándolos, humillándolos, tiranizándolos, aprovechándose del poder que le es conferido a cierto individuo. Eso no debe de existir realmente en nosotros. La opresión es horrible. Es lograr nuestra voluntad perversa por medio de la violencia sobre la vida de alguien. Y eso no debe estar jamás en nosotros. Algo que tenemos que entender de Dios, Dios no deja a nadie en la impunidad. Dios siempre va a tener un juicio, siempre va a tener una respuesta a cada mal que una persona pueda hacer. Miqueas 2, del 3 al 5, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos y andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Les está diciendo, si ustedes siguen viviendo de esta manera, oprimiendo, robando, haciendo violencia entre ustedes, quiere decir que se están metiendo en un problema tan grave que no van a poder sacar el cuello y se van a ahogar totalmente. Ese es el juicio que Dios está emitiendo para poder corregir este problema que había en el pueblo. La santidad de Dios. Dios es santo y habita en la hermosura de la santidad y habita en luz inaccesible.
y nos dice que la santidad conviene a su casa. Entonces la santidad de Dios demanda santidad en nosotros, porque el mismo Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. La única manera de poder serlos a través de Jesucristo. Al impío no le quedará nadie que pueda recibir su herencia en el pueblo. ¿Qué va a hacer Dios con estas personas que están abusando, están robando, están adquiriendo propiedades de una forma ilícita? Va a mandar un pueblo extraño para que los invada y les quite sus propiedades. Este es el juicio de Dios sobre su propio pueblo. Y al apoderarse de ellos, o ellos de la porción de otros por la fuerza y el poder, lo perdieron todo de sus manos. No pensemos que lo que obtenemos ilícitamente se nos va a quedar en nuestras manos, se nos va a ir de nuestras manos, totalmente. Y las consecuencias van a ser nefastas para nosotros. Entonces, Dios hizo volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y siempre esa es la ley de causa y efecto, que cuando hacemos algo malo va a venir a nuestras vidas. Porque Dios no se mantiene, ni mantiene a nadie en la impunidad. Eso hay que entenderlo y poder realmente conocer cuál es el accionar de Dios. Por ejemplo, en San Mateo 26, 52 dice, los que usan a espada morirán. ¿Recuerdan? En el huerto del Getsemaní, Pedro saca una espada y corta la oreja a una persona y Jesús le dice, guárdala un momentito, Pedro. Así no es la solución. Los que usan la espada morirán a espada. Y esto da origen al famoso refrán español, quien a hierro mata, a hierro muere. No podemos pensar que las cosas van a ir bien después de haber obtenido algo de una mala forma. Jamás sucede eso. ¿Por qué? Porque Dios sigue en su trono y Dios es justo. Y a Dios no se le escapa nada ni ningún detalle. Y tarde o temprano, el mal que hacemos vuelve sobre nuestras propias cabezas. De ahí la importancia de conocer a Cristo, una vez más. De ahí la importancia de someternos a Cristo. De ahí la importancia de vivir en obediencia. De ahí la importancia de amar a Dios por encima de todas las cosas. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios y vivir en la palabra de Dios. No podemos vivir de cualquier manera. Y es lo que Dios les está diciendo a su pueblo. Ustedes son mi pueblo. Y como mi pueblo no pueden vivir de cualquier manera. Aquí en mi palabra está cómo nosotros, cómo mi pueblo debe de vivir, dice el Señor. Ahora el problema también se suscita más allá. ¿Y qué estaba sucediendo en ese tiempo con la injusticia social, con los atropellos, con las ganancias ilícitas, con el abuso y con todas esas cosas? ¿Qué está sucediendo? Fíjense dónde comenzó todo. Comenzó con la idolatría. Desplazan a Dios, ponen otros dioses al costado de Dios, comienzan a obedecer sus propios instintos, comienzan a cometer abusos, comienzan a vivir de una manera licenciosa, de una manera que no agrada a Dios. ¿Y qué sucede? La vida con el Señor, la vida en la palabra, la vida de obediencia, la vida que ellos estaban llamados a vivir, comienza a diluirse. ¿Y qué sucede? Miren lo que dice el versículo 6. No profeticéis. Dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Y después dice, en versículo 11, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este será el profeta de este pueblo. Ahora comienzan a no quererse sentir culpable por las cosas que estaban haciendo. Entonces
cuando venía un profeta que hablaba de parte de Dios como debía de hablarlo, no les gustaban, se deshacían de ellos. Querían profetas, entre comillas, que pudieran hablarles de tal manera que no les expongan el mal que estaban haciendo. ¿Cómo nos gusta a veces a nosotros mismos escuchar palabras de ánimo, escuchar palabras de aliento, de gozo, de alegría y todas esas cosas? Pero muchas veces hacemos todo esa maraña de cosas para poder cubrir nuestra propia culpa en lo más profundo de nuestro corazón. Y tengamos cuidado, porque eso es exactamente lo que esta gente está haciendo. A Miqueas no lo querían, porque Miqueas hablaba de parte de Dios las cosas como debían de ser. Pensaba que era un hombre muy duro, muy tosco, que no tenía carisma para con la gente. ¿Cuántas cosas más pudieran pensar de él? Pero últimamente lo que estaban evitando era que Miqueas exponga el mal que había en su corazón y las cosas que ellos estaban haciendo. Querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, quiero decirte que la palabra de Dios está para exponer lo que hay en nuestro corazón que no está bien. Y en esto vemos el amor de Dios que lo expone para que volvamos volvernos a Él en las áreas de nuestra vida que tenemos que volvernos a Dios y no dejarlo ahí y no decir acá no me hables de esto, o por favor háblame de otra cosa, o háblame más suavemente, o dame ánimo de cierta naturaleza. No, querido hermano, el mal que hay en nuestro corazón tiene que ser enfrentado y confrontado primero. Porque Dios abomina el pecado, Dios abomina la idolatría, Dios abomina el abuso, Dios abomina la codicia, Dios abomina el odio a otra persona, Dios abomina la mala intención que pueda nacer de nuestra mente y corazón. Dios abomina todas esas cosas. Entonces, yo tengo que entender quién es mi Dios, a qué Dios yo sirvo, para poderme yo alinear a la naturaleza de Él. Miqueas era el hombre que ellos necesitaban escuchar, pero sin embargo no querían escucharlo. Hoy día personas que supuestamente dicen ser cristianos andan buscando lugares donde no se enfatice mucho el pecado, el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados en su corazón y en su conciencia por el Espíritu de Dios, que tienen que volverse de ese mal. Me pregunto, ¿cómo está tu vida en esa área? Las maquinaciones malignas, la codicia, la opresión, el orgullo, del cual todos nosotros sufrimos, van acompañados de una dureza de corazón que todos tenemos en cierta área de nuestro corazón. De una ceguera espiritual que no nos permite a veces oír el mensaje de Dios. Y eso es lo que sucede con el pueblo. Estaban tan enceguecidos espiritualmente que no escuchaban el mensaje de Dios y no querían escucharlo, el mensaje de Dios. Querían seguir viviendo de la manera que ellos pensaban. Y no querían que ni la palabra de Dios ni ninguna persona de parte de Dios pudiera moverlos, sacarlos de ese mal vivir que estaban haciendo delante de la presencia de Dios. El pueblo estaba aceptando cualquier profeta que acomodara el mensaje a su avaricia, a sus riquezas malavidas, a su prosperidad y al estilo de vida que ellos estaban viviendo. Y no existe eso. Dios es santo. Dios no cambia. Fue santo, es santo y será siempre santo. Y demanda santidad de nosotros. Y nos ha dado todos los recursos habidos y por haber para que podamos nosotros ser como Él es. Fíjense lo que Dios nos ha dado. Si tú estás en Cristo, tú has recibido el Espíritu de Dios. Has recibido el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu de Dios y el poder de Dios que te puede hacer vivir en santidad. No cierres la puerta al Espíritu de Dios. No cierres tus oídos, no cierres tus ojos a lo que mora dentro de ti y te quiere guiar en los caminos de Dios, querido hermano. Isaías 30, 10, miren lo que dice. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, y profetizar mentiras. ¿Eso es lo que quieres escuchar?
La gente quería eso. En el tiempo de Isaías también. No querían ser confrontados. Según Timoteo 4:3, Pablo dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué queremos? Una fábula es un cuento que no es cierto. Puede ser muy entretenido, pero no es cierto. Yo no quiero ninguna fábula. Yo quiero palabra de Dios. ¿Qué necesita el pueblo en ese entonces, en el tiempo de Miqueas? Palabra de Dios. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Palabra de Dios. Y aceptemos la palabra de Dios como lo que es. Venga como nos venga, de la forma que nos venga. Si es palabra de Dios, nuestros oídos tienen que estar atentos. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto, nuestra mente tiene que estar alerta y despierta y prestando atención a lo que Dios dice. El predicador Paul Washer es conocido por sus mensajes duros, ¿no? Fuertes, basados en la palabra de Dios. Y él dijo una vez que generalmente le invitan a predicar en iglesias, pero solo lo hacen una vez. Después de escucharlo, ya no lo quieren más. ¿Por qué? Porque habla la verdad. Habla las cosas como están escritas. Y eso a la gente, incluso a los cristianos, no les gusta. Tengamos cuidado que no estemos desarrollando ese sentir, que las cosas duras de la palabra no nos gusten. Y queremos solamente las cosas suaves, amortizadas, cambiadas, diluidas, que le echamos un poquito de azúcar para que sea más dulce y sea mejor para nuestro paladar poder digerirlo. No, querido hermano, que eso nunca sucede en nuestras vidas, porque quitamos la eficiencia de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios no puede usar una palabra diluida y cambiada por el hombre. Usa la palabra de Dios. Por eso hay que volver a la palabra de Dios. Qué bendición, querido hermano, es tener nosotros la palabra de Dios. Y Dios muestra, ¿sabes qué? Fíjense cómo termina este primer discurso de Miqueas. No termina en una condenación, sino termina en una expresión de amor de Dios, en una expresión de esperanza de Dios para ese pueblo endurecido. Y miren lo que les dice en el versículo 12 y 13. De cierto juntaré todo. Oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellas. Abrirán camino y pasarán la puerta. Y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos, Jehová. Fíjense. Un mensaje de reconciliación que nos muestra la fidelidad y la misericordia de Dios. No obstante, Jeremías dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. No obstante, fíjense las oportunidades que día a día Dios en su paciencia nos da para que tú y yo nos conformemos a su imagen a través de la palabra, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios en este pasaje nos muestra el otro lado de su corazón. Si bien Dios es justo y Dios tiene que castigar y Dios tiene que emitir juicios cuando hay maldad y pecado, Dios muestra su amor y su misericordia. Y si no lo crees, echa una mirada a la cruz del Calvario. ¿Sabes quién murió ahí por ti? Su Hijo. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios murió por tus pecados. Cargó cada uno de tus pecados y fue a la cruz voluntariamente para pagar tu deuda, para que tú puedas ser reconciliado con Dios. ¿Qué mensaje más glorioso que ese? ¿Qué mensaje más necesitado que ese? Si tú no has conocido a Cristo o no le has entregado tu vida a Cristo aún, este es tu día. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Dios quiere que le abras tu corazón a Cristo. Él quiere entrar a tu vida, a tu corazón.
transformarte y cambiarte y hacerte a la imagen y semejanza de su Hijo. ¿Quieres que esto suceda en tu vida? Si quieres que esto suceda en tu vida, dile estas palabras al Señor. Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, quien vino a este mundo a morir por mis pecados. Quiero entregarte mi vida, quiero seguirte. Quiero que me perdones de cada uno de estos pecados. Y quiero, de ahora en adelante, caminar contigo. Quiero que tu palabra sea lo que me va a transformar de ahora en adelante y hacerme a tu imagen. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por salvarme. Si esa es tu oración, querido amigo o amiga, te felicito porque esta es la entrada a la familia de Dios. Y de ahora en adelante, lo que tienes que hacer es crecer y fortalecerte en el Señor. Si tú conoces a Cristo, permíteme orar por ti para que este mensaje nos lleve a nosotros a tomar más en serio la palabra de Dios, la admonición de Dios, el consejo de Dios, el juicio de Dios, para que nuestras vidas sean transformadas para su gloria. Dile estas palabras al Señor. Señor, perdóname por haber vivido y por estar viviendo en rebeldía en muchas áreas de mi vida. Y quiero ahora tomar en serio la palabra de Dios y quiero escucharla de ahora en adelante como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Tal cual tú la escribiste, Señor, yo quiero recibirla en mi corazón y pido, Espíritu Santo, que moras en mí, que me transformes de gloria en gloria a la imagen del amado Hijo de Dios Jesucristo. Gracias te doy, Señor. En tu nombre pido estas cosas. Amén. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te guíe en sus caminos. Nos vemos el próximo domingo. Y recuerda, Dios te ama, te amamos nosotros, estamos para servirte. Búscanos cada domingo a través del Facebook, a través de la página web, a través de YouTube o a través de Vimeo, santarosabible.org, para que veas un mensaje glorioso de la palabra de Dios el domingo en la mañana. Dios te bendiga. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor
Veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por